Los reflejos representan acciones motoras involuntarias, inconscientes y estereotipadas que tienen su base de acción en la médula espinal. Representan la base sobre la cual se van a construir cualquier acto motor, ya sea simple o complejo. Reciben influencias de centros nerviosos supramedulares que modifican la intensidad de la respuesta refleja, hasta incluso pueden inhibirla. Los reflejos pueden ser miotático o miotático inverso. En cuanto al primero, va a ser el encargado de regular el tono muscular. Y en cuanto al segundo, va a ser encargado de proteger, ¿sí?, a los músculos o estructuras en donde estos se insertan. Para poder comenzar a hablar del reflejo miotático, vamos a hablar de una estructura que se denomina uso neuromuscular. Este uso neuromuscular es un receptor sensitivo, ¿sí?, que se encuentra paralelo a las fibras musculares, es decir, estas serían las fibras musculares o fibras extrafusales y esto sería el uso muscular. Es decir, este músculo esquelético va a corresponder, ¿no es cierto?, a esas fibras extrafusales y se llaman así estas fibras porque se encuentran fuera del uso. Este sería mi uso neuromuscular, ¿sí? Entonces, este uso está rodeado por una capa de tejido conectivo y dentro de esta se encuentran fibras intrafusales porque están adentro, ¿sí?, del uso. A su vez, tenemos que también está formada por nervios aferentes y eferentes. Bueno, este sería mi músculo esquelético con sus fibras extrafusales, que sería lo mismo. Y estas fibras intrafusales tenemos una que pueden ser en saco o en bolsa. Aquí vemos un amontonamiento, ¿sí? Un amontonamiento en donde tenemos todos los núcleos, digamos, concentrados. Y acá tenemos otras que se denominan fibras en cadena, que van más bien haciendo como una cadena o formando como una columna, que son, digamos, menos abultadas que estas que son en saco o en bolsa. Bueno, asimismo, tenemos que este uso es importante porque va a detectar la cantidad de estiramiento que va a tener el músculo, ¿sí? La cantidad de estiramiento que va a tener el músculo. A su vez, las fibras intrafusales en saco van a ser inervadas por esta estructura que sería, ¿sí?, una fibra sensitiva de conducción rápida denominado 1A, que va a detectar los cambios bruscos en la longitud del uso, ¿sí? Por lo tanto, corresponden a una inervación dinámica. Las fibras 2, ¿sí?, van a rodear a inhibir las fibras intrafusales, pero las que están en cadena. La 1A, las que están en forma de saco bolsa, y las 2, las que están en cadena. Esta sería la estructura de mi uso muscular y estas serían las fibras extrafusales o el músculo esquelético que está paralelo a ese uso neuromuscular. Bueno, estas dos van a detectar cambios de longitud estáticos, pero de manera prolongada, ¿sí? Como por ejemplo, la posición del trapecio cuando uno está sentado, ¿sí? Entonces, tanto las fibras tipo 1A como las 2 van a corresponder a la inervación sensitiva del uso neuromuscular, ¿sí? Esto es importante que lo recordemos. Pero el uso muscular también posee inervaciones motoras, ¿sí? ¿Y dónde se encuentran esas inervaciones motoras? A través, ¿sí?, de estas motoneuronas gamma en los polos distales del uso neuromuscular. Esto es importante porque cuando hay una contracción, ¿sí?, esto va a evitar que el músculo se afloje, por ejemplo, o pierda la elasticidad. Y luego vamos a tener las fibras o motoneuronas alfa que van a dar inervación motora a lo que serían las fibras extrafusales, es decir, a mi fibra del músculo esquelético, ¿sí? Bueno, el reflejo miotático
es, digamos, consiste en un acortamiento de las fibras de un músculo frente al estiramiento brusco del mismo. Es el único reflejo monosináptico que existe, es decir, que va a hacer directamente sinapsis con una neurona y sirve para controlar y ajustar la longitud de los músculos esqueléticos, proporcionando el tono muscular adecuado para una respuesta rápida. Este reflejo miotático constituye la base fisiológica del tono muscular, que es un estado de semicontracción alterna de las fibras musculares. El tono muscular determina la postura estática, ¿sí?, la cual se organiza a nivel medular. Las variaciones del tono muscular determinan la postura dinámica. La postura está bajo el control excitatorio o inhibitorio de estructuras supramedulares como la corteza cerebral, el tronco encefálico y el cerebelo, sobre las motoneuronas alfa y gamma, ¿sí? Recordemos que las alfa eran, ¿sí?, extrafusales o musculoesqueléticos y las gamma intrafusales. ¿Cuáles son los elementos básicos del reflejo? Un estímulo que tiene que ser adecuado, un receptor, una neurona sensitiva que va a ser una conducción aferente hacia la médula espinal, un centro integrador que sería la médula y una o más neuronas motoras, ¿sí?, y un órgano efector. Bueno, hemos dicho que este reflejo miotático es monosináptico, en donde va a haber un receptor. Ese receptor, ¿sí?, va a ser nuestro uso neuromuscular. Va a haber una fibra 1A aferente de carácter sensitiva, que hemos dicho que es de conducción rápida y dinámica, que va a ir hacia un centro integrador, que es nuestra médula espinal, ¿sí? Y acá va a hacer sinapsis con una motoneurona alfa, una motoneurona gamma y una interneurona inhibitoria, ¿sí? Y luego vamos a tener el órgano efector que va a responder a todo esto, ¿sí?, con una contracción, por ejemplo, seguida de un estiramiento, que sería el músculo. Bueno, cuando haya un estímulo, entonces una neurona sensitiva va a captar este estímulo y va a llevar la aferencia, en este caso van a ser las fibras de cambios rápidos 1A, a las astas dorsales o posteriores de la médula espinal. Y va a hacer sinapsis con 3 neuronas. Una motoneurona alfa que va a actuar sobre las fibras extrafusales, ¿sí? Luego, sobre una motoneurona gamma que va a actuar sobre las fibras intrafusales, es decir, las que están adentro del huso, para que se produzca el estiramiento de los polos distales del huso y continúe la contracción. Y a su vez va a producir una estimulación en una interneurona que va a ser inhibitoria, ¿sí? Para que el estiramiento y la contracción ocurran, debe darse una inhibición de los músculos antagonistas de ese músculo. Por ejemplo, si hablamos de que mi músculo agonista es el cuádriceps, en este caso va a actuar sobre un antagonista como pueden ser los isquiotibiales, ¿sí? Bueno, para eso tiene que haber un estímulo. En este caso estamos utilizando un martillo que se va a percutir en el tendón rotuliano. Entonces hay un estiramiento seguido de una contracción. Resumiendo todos los eventos, ¿sí? Es decir, que primero se va a golpear con el martillo sobre este tendón rotuliano, va a ser mi estímulo, y eso va a provocar una deformación de las fibras musculares y va a estimular así a mi receptor. Mi receptor ya hemos dicho que va a ser nuestro uso muscular, ¿sí? Esa neurona sensitiva, esa fibra 1A, va a viajar entonces por el asta posterior de la médula espinal, ¿sí?
y va a ser entonces sinapsis con 2 motoneuronas, una alfa para contraer las fibras extrafusales, una gamma para continuar contrayendo los polos distales del uso neuromuscular y además una inhibición de la neurona motora de los músculos antagonistas, ¿sí? Finalmente, todo esto entonces va a realizar mi órgano efector, que va a ser mi músculo. Bueno, para comenzar a hablar del reflejo miotático inverso, así como antes hablamos del uso neuromuscular, ahora vamos a hablar de otra estructura que es un receptor de tensión que actúa como mecanorreceptor y que se denomina órgano tendinoso de Golgi. Bueno, este órgano en realidad consiste en terminaciones libres y ramificadas. La contracción de las fibras musculares distiende los propios receptores provocando su despolarización. En la médula hacen sinapsis con motoneuronas alfa a través de una interneurona inhibidora, disminuyendo su actividad y provocando así la relajación del músculo contraído. Son responsables entonces del reflejo miotático inverso. Entonces aquí tengo esta estructura donde tengo mi neurona sensora, ¿sí? Está inserto en el tendón y aquí tenemos la cápsula del órgano tendinoso de Golgi y mi músculo. Este reflejo miotático es polisináptico, es decir, no es directo que va a ser sinapsis, sino que van a haber otras estructuras que van a intervenir y ahora lo vamos a ver. Tiene que tener un receptor, que va a ser el órgano tendinoso de Golgi, también una fibra de conducción rápida aferente sensitiva, un centro integrador, que es la médula, una fibra eferente, ¿sí?, en donde vamos a producir una inhibición de la motoneurona alfa y un órgano efector que sería mi músculo. Bueno, aquel órgano tendinoso de Golgi actúa así como un mecanorreceptor que ante un exceso de tensión que va a captar el mismo, ¿sí?, esto va a ser conducido por una fibra de conducción rápida tipo 1A, va a ir por la médula, hasta el asta posterior o dorsal de la médula espinal, ¿sí?, que va a ser mi centro integrador, y se van a hacer sinapsis con 2 neuronas, ¿sí?, una interneurona que va a ser inhibitoria de la motoneurona alfa de mi músculo cuádriceps. Al yo inhibir esa motoneurona alfa, que se acuerdan que tenía acción sobre mis células extrafusales o mi músculo esquelético en sí, al inhibirla lo que produjo es la relajación de este músculo. Pero por otro lado, va a haber otra respuesta, ¿sí?, con otra interneurona que va a activar, ¿sí?, a las fibras o motoneuronas que van a actuar sobre mi músculo antagonista. Yo tengo que, si este cuádriceps tiene exceso de tensión, es mi músculo agonista. Y por ejemplo, mi flexor, ¿sí?, o bíceps femoral va a ser mi músculo antagonista. Entonces, en este caso, voy a activar este cuadro sobre mi músculo antagonista. Bueno, entonces, inhibiendo mi motoneurona alfa sobre las células extrafusales de mi músculo agonista y estimulando o excitando, ¿sí?, la motoneurona de mi músculo antagonista, en este caso sería mi bíceps femoral, lo que voy a causar es una relajación, es decir, liberar el exceso de tensión de ese músculo. Con eso voy a lograr evitar un desgarro, evitar una lesión en el tendón, ¿sí? Por eso es tan importante este reflejo. Si lo comparamos con el reflejo miotático, que es el que vimos antes, que es como un arco reflejo al percutir un martillo en el tendón rotuliano, vamos a decir que el otro es mucho más rápido y a diferencia, la respuesta es más lenta, ¿sí? Bueno, muchas gracias y espero que hayan comprendido. Cualquier cosa dejamos las dudas en el foro. Hasta luego.